Ay, por cierto, con Juan van a ver un cálculo muy bonito. Bueno, los que ya van más adelante, en física estadística se calcula el volumen de una n esfera y ese cálculo nunca lo hacen, entonces simplemente se toma como cierto. Y hay algunos que sí. Entonces, con lo que hemos aprendido aquí y con lo que vamos a aprender a la hora de, ya estoy grabando, sí, a la hora de calcular integrales, ese cálculo lo podemos hacer. Y es bonito porque no es tan trivial como uno cree. De hecho, sale una función que se llama función gamma, no sé si la hayan escuchado. Y se ocupa el cambio de variables y varias cosas. Entonces, este, digamos, digo el volumen, pero sería el contenido de Jordan de una esfera n-dimensional, que es justamente, es la definición formal de lo que es un área en n dimensiones. Bueno, entonces como creo que no se entendió muy bien lo de la vez pasada, voy a hacer primero un ejemplo así rápido. Pues prefiero que esto quede claro, porque ya lo que sigue es puro repetir lo que ya hemos hecho más o menos. Entonces, supongan que nos dicen, dado este conjunto A, que es el conjunto de las x, y en R2 tales que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual a 1. Entonces, ver si, bueno, no voy a demostrar que es Jordan medible, porque no es lo que quiero ahorita. Entonces, más bien, este, vamos a tratar de aproximar el área de esta cosa con las cosas que hemos visto. ¿Ok? Entonces, obviamente la circunferencia es completa, pero por simetría basta con que tomemos el pedazo en el primer cuadrante y después el resultado se multiplica por 4 y se obtendría el área que, para el caso de una circunferencia de radio 1 o una esfera unodimensional, el área es pi, bueno, pi por radio al cuadrado, pero el radio es 1. Entonces el área ya sabemos que tiene que ser pi. Entonces, como con lo que hemos aprendido, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, en primer lugar, tenemos que dar un rectángulo que contenga a este conjunto A. Entonces, voy a tomar el rectángulo más pequeño, pudiendo ser uno más grande. De eso no hay problema. Entonces, voy a tomar este. Entonces, el rectángulo R que sea el 0,1, cruz 0,1. Y este rectángulo es tal que contiene, digamos, aquí estoy poniendo el conjunto A, pero se sobreentiende que nada más estoy tomando este pedazo. ¿Sí? Entonces, realmente el rectángulo sería el rectángulo completo menos 1,1 cruz menos 1,1 para que me diera todo completo y ahí encerrar todo mi conjunto, pero nada más me voy a enfocar en este primer cuadrante. Entonces, este rectángulo contiene al conjunto A. Ahora lo que tengo que hacer es definir la función característica del conjunto A. Entonces, la función característica del conjunto A, pues va a ser 1 si X pertenece a A y va a ser 0 si X pertenece a A complemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que aquí no puedo pintar una tercera dimensión, pero digamos, si lo veo así, tengo mi circunferencia aquí abajo, tengo mi rectángulo y mi función característica me eleva todos los puntos del conjunto a 1. Entonces tendré esta cosa así. ¿Ok? Y fuera de como de esta rebanada, tengo este pedazo de rectángulo donde la función vale 0. Entonces estoy aquí abajo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Dar una partición. Entonces, por ejemplo, si damos la partición P1 igual a P2 que tenga primero, que será los puntos 0, un cuarto
un medio, 3/4 y 1. Entonces mi partición para esta cosa sería P1 cruz P2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces estas particiones tienen 1, 2, 3, 4. K1 sería 4 y K2 para la segunda es lo mismo. Entonces el número de subrectángulos que genero es K1 por K2 igual a 4 por 4, 16 subrectángulos. 16. Entonces voy a pintar la partición acá. Entonces no he puesto esto, pero digamos acá es 1. ¿Y dónde estoy? Acá es 1, aquí estoy en 0 y acá estamos en... Aquí es la mitad, un medio. Y aquí sería un medio. Entonces tengo un cuarto, un medio, 3/4 y 1. Y de este lado tengo un cuarto, un medio, 3/4 y 1. Entonces ahora sí la voy a pintar. Pero con las líneas bien, porque justo aquí... Entonces tengo esto, la parte roja que no voy a volver a pintar. En un cuarto y de este lado tengo este. Así. Entonces aquí en este dibujo en 3 dimensiones lo que tengo es la partición esta y entonces se generan esos como paralelepípedos adentro de la rebanada y afuera pues me quedan paralelepípedos que no, o sea, que tienen altura 0, ¿no? Y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 como dice ahí. Entonces, la función que yo estoy, esta función característica es esta que tiene altura 1. Entonces está claro que el ínfimo para cada uno de estos subrectángulos o es 1 o es 0. Entonces es 0 si estoy afuera del conjunto, por cómo lo tengo definido. Y lo mismo, el máximo y el mínimo puede ser 1 o puede ser 0. Entonces si estoy en rectángulos que están en el interior, que en este caso serían, voy a pintarlo de verde, toda esta parte. Entonces toda esta parte es la que está por adentro. Es decir, la parte que solamente tiene puntos interiores de A. ¿Sí? Y entonces acá en el diagramita en 3 dimensiones, pues serían los paralelepípedos que están adentro de esta función que vale a lo más 1 y 0 afuera. Entonces aquí adentro la función vale 1, la función característica. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, definimos los ínfimos para cada subrectángulo como los MIs de la función característica, tales que X está en cada subrectángulo RI, y los supremos MIs como, bueno, los MIs, perdón, como los supremos de la función característica en cada subrectángulo. ¿Ok? Donde está ahí va de 1 hasta 16, ¿no? En nuestro caso. Entonces lo que queremos calcular es las sumas inferiores, porque recordemos que la J abajo es el supremo de las sumas inferiores. Sí, ¿verdad? Es el supremo. Sí, sí, es el supremo. De la función característica en esta partición, ¿no? De este rectángulo. Entonces creo que así va a quedar más claro. Y la J arriba, bueno, aquí sería, déjenme ponerlo bien. La J abajo, ¿de quién? Del conjunto A. Y la J arriba es el ínfimo de todas estas cosas, ¿no? Entonces, en la demostración esta me fui rápido pero igual algunos me escribieron diciendo que no habían entendido muy bien qué había pasado ahí. Entonces,
justo si quiero calcular contenido de Jordan, ya sé que el contenido de Jordan de ese conjunto A va a estar entre el contenido inferior y el contenido superior, o el área de ese conjunto va a estar entre el área inferior y el área superior, es decir, el área interior, la que queda por adentro, y el área exterior, la que queda por afuera. Entonces mis sumas van a ser la suma inferior de esta función característica, de esta partición P, va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu, que es 16, de los ínfimos MIs, por la medida de cada subrectángulo. ¿Ok? Y las sumas superiores va a ser la suma desde igual a 1 hasta 16 de MI grande por los MRI chiquitas. Entonces, de lo que tenemos aquí con esta partición, yo tengo que el ínfimo, a ver, déjenlo pongo aquí. Creo que no debí poner esto acá, pero bueno. MI va a ser 1 si X pertenece al interior, en el interior, si X está en el interior de A, y vale 0 si X está en el complemento del interior, o lo que es lo mismo, la frontera de A unión el exterior de A, ¿no? Entonces, y si se ve por qué, ¿no? Porque si estoy afuera, o sea, si estoy en la frontera, por ejemplo, de estos rectángulos que están aquí, que tienen puntos de la frontera, pues yo tengo que el valor máximo es 1 y el valor mínimo es 0. Y para rectángulos que están fuera de esa frontera, por ejemplo, la función vale 0. Entonces, tanto el ínfimo como el supremo valen 0 en ese tipo de rectángulos. ¿Ok? Entonces, los MIs grandes van a valer 1 si X pertenece a la cerradura de A, y van a valer 0 si X pertenece al complemento de la cerradura de A. ¿Estamos de acuerdo? Porque en estos rectángulos que tienen puntos de la frontera, el valor máximo es 1, entonces ese sería el MI mayúscula, y el valor mínimo es 0, que es el MI chiquita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedarían mis sumas? Entonces tengo suma inferior de X a P para esta partición que dimos. La suma desde igual a 1 hasta 16 de MI por M de RI. Ahora, los RIs todos son del mismo tamaño por cómo escogí la partición, ¿no? Entonces, un RI típico en esta partición tiene base 1/4 y altura 1/4, todos. Entonces, la medida de cada RI, pues es base por altura. 1 entre 16, para toda I. Entonces, eso quiere decir que aquí esto es 1 entre 16 como constante por la suma desde igual a 1 hasta 16 de MI. Y estos MIs valen distinto de 0 solamente en los puntos interiores o sea, en los rectángulos interiores, perdón, de A. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería M1 más M2 más M3, etcétera, hasta M16, pero solamente 8 sobreviven y cada uno es igual a 1, entonces me queda 8 entre 16. Sí, ¿verdad? ¿O no? Un Si lo sumo, sí. cuarto, sí, ¿verdad? 1 entre 16, 8 entre 16, y eso me queda un medio, ¿no? O sea, 0.5. Ok, entonces espero que con el ejemplo ya se entienda, o sea, estos MIs que son ya no son como antes, porque antes teníamos una función definida sobre un conjunto, sobre un rectángulo abajo, y entonces nuestros paralelepípedos quedan por arriba o por abajo. Aquí todos los paralelepípedos quedan con altura 1 cuando estoy aquí adentro y en la frontera.
pero cuando estoy fuera, por ejemplo aquí, ya me queda como 0, ¿no? Entonces recuerden que es la función característica la que estamos tomando ahora, que tiene este valor. Y por otro lado, la suma superior, Profe, ¿no faltaría un rectángulo? ¿cuántos tengo? El de 3 Uno, cuartos y 3 cuartos, la suma de sus cuadrados no sería menor que 1. como, ¿este dices que falta? Ajá. No, porque este ya no está por adentro totalmente. Tiene estos puntos de la frontera, ¿ves? O sea, los únicos que tengo que tomar en cuenta es los rectángulos o los cuadrados que queden totalmente contenidos en el conjunto. Sí, ya vi que la suma no da más que 1 de sus cuadrados. Ajá. Entonces, Sí, sí, sí estamos viendo. sí. Ok. Y entonces esta suma sería desde 1 hasta 16 de mi grandota por m de ri. Y entonces, igual que antes, 1 entre 16 por la suma desde igual a 1 hasta 16 de mi. Entonces, ¿cuántos mi distintos de 0 tengo? Ah, pues todos los que estén por adentro y los que pellizquen la frontera, es decir, todos los verdes y todos estos que estoy pintando ahora, quitando este. ¿Sí? Entonces tenemos 15, y todos los verdes. Porque ya aquí, tanto mi chiquita como mi grande valen 0. Entonces esto me queda como 15 sobre 16, ¿eso cuánto es? Este, Como 1.8, 1.9, una cosa así. Ah, no, perdón, 0.9. 0.9. Perfecto. ¿Y pi cuánto? ¿Pi sobre 4 cuánto vale? ¿Alguien puede hacer eso? O sea, el área de esta cosa que tengo, de ese cuadrante, sería pi sobre 4, ¿no? ¿Cuánto sería pi entre 4? 0.7853. Ok, entonces con esta primera aproximación vemos que efectivamente, bueno, y aquí saco el supremo de esto y el ínfimo de esto, que es lo mismo, entonces me queda el área perdón, pero ya no le estamos poniendo área, le estamos poniendo J. J de A sobre 4, que es 0.7853, está entre estos dos. Y evidentemente, bueno, si quiero hacer, digo, no lo voy a hacer así formalmente, ¿no? Nada más es para que vayan viendo que estamos haciendo una cosa un poco distinta a lo que veníamos haciendo antes. Entonces, si ahora yo agarro una partición y le agrego, no sé, por ejemplo, que sea partirlos en 4, o sea, agregar 1 octavo, 3 octavos, 5 octavos, 7 octavos, etcétera. Voy a tener más rectangulitos adentro, ¿no? Y bueno, y la aproximación va a ir mejorando. Cuando haga esto, pues voy a tener más aquí y voy a tener más que no son 0 de estos y más que no son 0 de estos. Y el área, pues obviamente va a cambiar, ¿no? En ese caso sería 1 entre 64, por ejemplo. Y entonces voy a seguir teniendo esto. Entonces, lo que quiero que noten con este ejemplo es, número 1, quiénes son los MI chiquitos y los MI grandes que estamos tomando ahora, y quiénes son las sumas inferiores y las sumas superiores. Las sumas inferiores, digamos, en cierto sentido sería como la suma de todas estas áreas que quedan por adentro, porque la función característica tiene altura 1. O sea, realmente los volúmenes de estas cositas que quedan por adentro son iguales al área de esta cosa, ¿no? Por la altura. Y además, quiero que noten que si hago la resta de todos los rectángulos, de toda la suma superior, o sea, la que queda por afuera, que son todos estos rectángulos,
menos la suma inferior, que son todos estos verdes, solamente me quedan estos. Y se acuerdan, esos son justo lo que había puesto como la medida de los rectángulos. Ah, y este también. Y entonces, entre más chiquita haga la partición, aquí ya no la voy a hacer, pero, o sea, corto, por ejemplo, aquí, corto, y entonces van a ver más de estos rectangulitos que van a quedar afuera, que tienen tanto ínfimo como supremo igual a 0 en cada uno de ellos. Y siempre me va a quedar solamente el área de estos que están en la frontera cuando haga la diferencia. Si se acuerdan, en la demostración hice algo así. Y bueno, entonces uno puede dar una partición en general y entonces tratar de ver una fórmula para ver cuántos rectángulos quedan totalmente adentro y cuáles quedan mordiendo la frontera y haciendo algo similar a cálculo 1, pero con esta función. Ahora mi función es esta, la función característica que tiene altura 1. Y entonces ver que es integrable, etcétera, etcétera, y calcular el área. Pero eso ya no es tan importante hacerlo porque vamos a aprender cómo calcular esas integrales. Entonces, mi idea más bien era que vieran, ahora sí, quiénes son las sumas realmente, las que estamos calculando, de qué función, quiénes son estos m's y por qué en la demostración me quedaban estos como las diferencias. Entonces, ahorita que ponga la demostración otra vez, voy a ir regresando a este esquema. ¿Sí les queda más claro entonces? Sí, sí, está muy claro, profe. Está padre porque ahora podemos como sacar áreas de conjuntos cualesquiera, ¿no? Sin necesidad Claro, de una función que los describa, ¿no? claro, claro, exactamente. Bueno, realmente sí, que sería esta, ¿no? Pero digamos, está como que estamos como que haciendo un truco para evitarnos el problema de tener esa función, digamos, en otro lado. Pero Sí, sí, justo es lo que le iba a decir. No entiendo cómo es que nace la función característica. Me parece un truco muy, muy sencillo, pero muy ingenioso a la vez. sí, justo esto viene del hecho de que primero se estudiaron qué características tienen que tener los conjuntos para que se puedan medir. Y entonces en base a eso y a la idea que ya se tiene de sumar rectángulos para calcular áreas, que viene de la integral, de hecho, entonces tomas, en vez de áreas, tomas volúmenes. Y para que el área sea lo mismo que el volumen, tomas cosas con altura 1. Entonces, más o menos de ahí viene eso. O sea, hagan de cuenta en lo que se va a traducir esto es cuando yo quiera calcular el área de esta función, lo que yo voy a tener que hacer es calcular el volumen sobre ese conjunto, bueno, el volumen de dx, dy, dz sobre ese conjunto A. Perdón, el área, eso que estoy calculando. No, perdón. Aquí me sobra uno, así. Pero esto, como aquí voy a tener una función de dos variables, realmente es un volumen, pero es un volumen de la función característica, esta que tiene altura 1, justamente. Entonces, para calcular un área, vamos a usar una integral de volumen, digamos, algo así. Eso es lo que vamos a aprender esta semana a hacer. Ok, entonces, ahora sí, voy a poner el teorema otra vez. Ya una vez nos quede claro esto, todo lo demás ya va a ser más sencillo. Entonces decíamos que el conjunto, un subconjunto de Rn, acotado siempre. Si no es acotado, entonces no necesariamente. Acotado, vamos a decir que es Jordan medible. Sí, solo sí. Su frontera tiene contenido de Jordan 0.
Entonces, en vez de hacer esto, simplemente tengo que fijarme en la frontera del conjunto, calcular su contenido de Jordan, ya sea con la definición que vimos el viernes o con una nueva que vamos a ver ahora que se parece mucho a la de medida de Lebesgue. Entonces ya solamente tengo que preocuparme en qué pasa en la frontera siempre y cuando el conjunto sea acotado. Y de hecho, cuando los conjuntos sean compactos, vamos a tener que Jordan, contenido cero va a ser lo mismo que medida cero, solo en el caso de conjuntos compactos. Pero primero entonces, conjunto acotado es Jordan medible si solo si su contenido de Jordan de la frontera es cero. Entonces vamos a empezar con esta, que es la que habíamos hecho muy rápido el viernes. Entonces, pues supongamos que U es Jordan medible. Entonces, como es Jordan medible, por el teorema que vimos anterior a el viernes, creo que sí fue, sí, es el único dicho que pusimos. Eso quiere decir que la función característica de ese conjunto U es integrable en un rectángulo que contiene ese conjunto U, donde la función característica está definida como ya sabemos, ¿no? O sea, voy a recordarlo aquí, donde XU vale 1 si X está en U y vale 0 si está en el complemento. Perdón, si está en el complemento. Ok, entonces eso es lo que vimos en el teorema del viernes, el primerito, que fue fácil de mostrar. Entonces, pero que esta función sea integrable en un rectángulo por el criterio de Cauchy, significa que para toda epsilon mayor que 0, existe una partición P del rectángulo R que contiene a U, tal que las sumas superiores de esa función característica, que es la que estoy integrando, con esa partición P menos las sumas inferiores, son menores que epsilon. Entonces, para yo demostrar que este ejemplo que puse acá es integrable, pues tendría que dar una partición general y luego ver que la diferencia de las sumas es menor que epsilon, ¿no? Por el criterio de Cauchy. Ok, entonces, esta partición P genera, como ya sabemos, mu subrectángulos, donde mu es el producto K1 por K2 por Kn, ¿se acuerdan, no? Como definíamos la partición P como P1, etcétera, hasta Pn. Y cada una de estas PJ será X0J, X1J, hasta XK1J, etcétera. Entonces, esto que está aquí, pues es precisamente lo que hicimos acá. Entonces, ¿cuántos hay en la primera? Hay 4, y en la segunda, ¿cuántos hay? Hay 4, entonces en total tengo el producto de esos dos 16. Entonces, ya en general, pues es el producto de esas Ks. Entonces, tengo R mu subrectángulos generados por esa partición P. Bueno, que en general son, o sea, digo intervalos, pero son intervalos cerrados n-dimensionales, ¿no? Porque tengo un conjunto en Rn. Entonces, como mencionamos allá en el ejemplo, cierto número de esos subintervalos contienen puntos en la frontera, ¿no? En este caso eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 7. Si hago la partición más fina, pues bueno, voy a tener más, ¿no? 1, 2, etcétera. Pero siempre van a existir esos rectángulos que tienen puntos en la frontera. Entonces, justamente a estos, este no tiene puntos en la frontera, lo voy a quitar por el momento. Entonces, en esto que estoy diciendo, estos de aquí les voy a llamar RLK. Entonces, genera eso y
cierto número de esos subintervalos n dimensionales contienen puntos en la frontera de U. ¿Ok? Entonces, a esos subrectángulos, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a poner el dibujito de la otra vez. Pero ya con un ejemplo particular ya vimos qué significa. Entonces, tenemos un conjunto U y entonces lo que hacemos es encerrarlo en un rectángulo que lo contenga. ¿Ok? Ahora, como la función característica es integrable, existe una partición tal que la diferencia es menor que epsilon. Entonces, digamos que esa partición es esta. Evidentemente, el dibujo no es una demostración, simplemente nos ayuda para ver. Entonces, este en azul sería la partición P. Y ahora me fijo en los que tienen puntos en la frontera. Entonces, de todos los que genera la partición, de todos los subrectángulos que genera la partición, hay muchos que tienen puntos en la frontera de U, todos esos amarillos. Entonces, con esos amarillos voy a generar una partición, digamos, voy a agarrar como un subrectángulo que contenga todos esos rectángulos que tienen puntos en la frontera. Y con eso voy a generar una partición que está metida en la anterior, que de hecho es la misma, ¿no? Nada más que ya no tiene todos estos. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, esa partición es la que voy a llamar P'. Entonces, sea P', partición de R' que está contenido en R, y R contiene a U, que genera a esos rectángulos que contienen puntos de la frontera. ¿Ok? Y a esos rectángulos les voy a llamar RL1, RL2, RLK. Entonces, no me interesa saber exactamente cuántos son, solamente que existen, que están ahí. Entonces, ¿cuántos son? Ese índice me lo da el L y el K, digamos, ¿no? Pero estos están contenidos en, o son de hecho, rectángulos de los anteriores de la partición original P, como podemos ver aquí. Entonces, ustedes demostraron o van a demostrar o hicieron, no sé, pero les puse en la tarea opcional. Entonces, tenemos como la función característica es integrable en R, que contiene a U, entonces es integrable. Perdón, aquí lo puse mal. No, este está con T, perdón, aquí. R es el que contiene R', perdón. Y, y eso está contenido en U. Entonces, si es integrable en R, también es integrable en un R' contenido en R, ¿no? Ese es un resultado que tenían en la tarea opcional o en los problemas de la ayudantía, ya no me acuerdo. ¿Sí? Y entonces P' justamente es una partición de R, pero en particular de R'. Y entonces como es integrable en R', entonces se va a cumplir que las sumas superiores de la función característica con esa partición prima también va a ser menor que epsilon por este resultado. Entonces ya estoy con la verde que contiene a todos estos. ¿Sí? Entonces R' está contenido en R
De manera que R' contiene a todos estos rectángulos que he nombrado con estos nuevos índices LK, con la peculiaridad de que estos tienen puntos en la frontera. ¿Ok? Entonces, ese arriba de XU P' va a ser la suma desde I igual a 1 hasta mu', donde este mu' es el número de subrectángulos generados por la partición prima, donde están contenidos todos estos, de estos MIs, por el contenido de esos rectángulos RI'. Si se entiende, o sea, esta partición P' genera mu' subrectángulos, R1 hasta R mu'. Y dentro de esos rectángulos están metidos estos. ¿Ok? Entonces la suma superior es sobre todo en esta nueva partición, entonces se escribe así, sobre cada rectángulo generado por la partición prima. Y las sumas inferiores son las sumas inferiores sobre P', que es la suma desde igual a 1 hasta mu' de los MIs por el contenido de cada subrectángulo generado por la nueva partición. ¿Ok? ¿Dónde? Entonces, estoy siendo totalmente más explícito que la otra vez. Entonces, estos MIs es el ínfimo de la función característica, pero para los X que pertenecen a RI'. Y estos son los supremos de la función característica para los X que están en RI' también. Ok, entonces de nueva cuenta, y ahora creo que ya se entiende mejor, estos MIs, igual que antes, valen 1 si X está en el interior del conjunto U, o valen 0 si no está en el interior. Y los MIs grandes valen 1 si está en la frontera y valen 0 si está en el complemento de la cerradura, perdón, de U. O sea, lo que quiero decir ahora sí es que ese arriba de XU P' menos ese abajo de XU P', ¿se acuerdan lo que vimos aquí? ¿Cuál era la diferencia de la suma superior, que eran todos estos, todos los que están afuera, menos todos los verdes? Entonces me daba, ahora sí voy a pintar en rojo, todos estos. Entonces van a haber rectángulos donde el ínfimo y el supremo sean 0, siempre con la partición que yo dé. Entonces justamente esos no van a contar y solamente me van a quedar los rectángulos que contienen puntos de la frontera. Entonces por eso es que esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta acá de las medidas de los rectángulos que contienen puntos en la frontera. Ok, y eso ya se justifica porque tengo MIs donde es 0 y MIs grandes donde también es 0. Entonces nada más me van a quedar los que pellizquen la frontera y esos son estos rectángulos. Ahora, de hecho, la justificación de eso sería la siguiente. O sea, si ustedes tienen un subconjunto en un rectángulo y tienen otro rectángulo que está contenido en R, o sea, intervalos cerrados n-dimensionales, ¿no? Entonces, si R1 intersección con la frontera de U es el vacío, entonces R1 está contenido en U, o R1 está contenido en U complemento intersección R. Entonces nuestro R1 en este caso es R', que está contenido en el R. Y entonces esto ya nos justifica bien que hay puntos donde el MI chiquita es 0 y el MI grande también, y entonces nada más nos queda esto de acá.
Entonces, esto es trivial hacerlo. Ya no lo voy a hacer para no estarle metiendo más cosas aquí, pero digamos que eso justifica esa parte. Pero geométricamente ya se entiende, ¿no? Lo que está pasando. ¿Por qué es esto? Pues un dibujo no demuestra nada, pero sí ayuda a ver las cosas. Entonces, en este dibujo especial, pues vemos qué es lo que va quedando justamente, ¿no? Y ya en general, pues la justificación es esta de aquí. Sí, hasta aquí vamos bien. Sí. Ya Sí, profe, mejor todo claro. mejor que la vez Bueno, profe, yo pasada. nada más un detallito, no entendí cuándo considerábamos ese pequeño cuadradito y cuándo no. El que pintó y- ¿Este? Ajá. Ah, es que o sea, cuando estoy escribiendo, o sea, cuando yo hago la partición y doy todo esto, veo que hay ciertos rectángulos que tienen puntos de la frontera. Entonces, esos, y aquí es cuando borré son los RLKs que estoy poniendo aquí. Pero, y justamente estos RLKs, digamos, aquí no se ve muy bien porque es la misma partición, pero digamos, todos estos los junto y hago la partición que sería otra vez toda completa y me va a agregar este. Pero a la hora de yo hacer las sumas superiores e inferiores, este rectángulo no va a contar, como bien vimos aquí en el ejemplo. Porque no tiene solo puntos exteriores del conjunto U, entonces ahí vale cero la función. Ok, Entonces digamos que, o sea, ¿mande? o sea, eso es parte de la partición, pero en la suma no cuenta. Exacto, es parte de la partición, pero ya en la suma no cuenta, porque el MI chiquita y el MI grande son cero ahí, entonces no cuenta ya a la hora de hacer la suma, y cuando hago la diferencia ya simplemente me quedan todos estos que había marcado en rojo, pero ya sin estos que no tienen nada. Y la Ok, justificación de esos que no tienen nada, pues sería esto de aquí. ok. Muchas gracias, profe. Sí, entonces, este, llegamos aquí. Entonces hay que concentrarnos en en estos justamente, porque la diferencia de las sumas es precisamente esto. Y por hipótesis, de hecho esto es menor que epsilon, porque este es integrable tanto con la partición P como en la P'. Entonces, justamente esta parte que estoy mostrando aquí es la que nos va a ayudar a hacer la definición equivalente de contenido de Jordan que se parece a la de medida del Lebesgue cero, ¿no? Porque estas son sumas de áreas de esos rectángulos, o sea, son parches. Si se fijan, estos son parches con los cuales estoy cubriendo a la frontera realmente, así como hacíamos con Lebesgue. Pero bueno, eso no es lo que quiero demostrar aquí, pero esto nos va a ayudar para lo que sigue. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a centrar solamente en estos amarillos, o sea, en los puntos que están en la frontera. Y entonces lo que vamos a hacer es definir una función característica para los puntos que estén en la frontera, nada más, ya no en el interior ni en el exterior. Entonces, ¿cómo pongo esto? Entonces, nos centramos en los rectángulos RLI que tienen puntos de la frontera de U, es decir, en el dibujito, en estos amarillos. Y entonces, como nos queremos centrar en eso, vamos a definir una función característica para esos puntos. Entonces, por ello, definimos la siguiente función característica, xi de la frontera.
que va a ser una función que va del rectángulo, bueno, si quieren la pueden poner así, del rectángulo R a R, o de Rn a R. Bueno, nada más la pongo así. Entonces, ¿cómo la voy a definir? Pues igual como se definen las funciones características. Va a valer 1 si X pertenece al conjunto que estoy tomando, que en este caso es la frontera. Y va a valer 0 si X no está en la frontera, o si está en el complemento de la frontera, como le quieran poner. ¿Sí? Entonces estoy definiendo una nueva función característica, pero ya no para todo el conjunto, sino nada más para los puntos en la frontera. Entonces va a valer 1 si el punto está en la frontera y va a valer 0 si no está en la frontera. Ok, entonces es claro que los MIs de esta función, ¿cuánto van a valer? Entonces fíjense acá, solamente estoy en la frontera. ¿Cuánto valen los ínfimos en estos rectángulos? Pues si estoy en la frontera, vale 1, y si no estoy en la frontera valen 0. Entonces aquí y acá valen 0, ¿ven? Entonces si no estoy en la frontera, los ínfimos valen 0. Y si estoy en la frontera vale 1 los máximos. Entonces, ¿se acuerdan? Por eso yo había anulado las sumas superiores estas. O sea, para esta nueva función característica voy a tener unas sumas superiores y unas sumas inferiores. Entonces, las sumas inferiores de esta función característica, que va a tener relación con esta, ahorita les pongo por qué. Para esta partición P', pues es la suma desde igual a 1 hasta acá, de los MIs por M's de RLI, y estos son 0. Y las sumas superiores para esta función característica nueva, en esta partición, pues va a ser la suma desde igual a 1 hasta K de MI grande de esta nueva función por los contenidos de los rectángulos que encierran a la frontera. Y estos valen 1. Entonces, esto es justamente la suma desde igual a 1 hasta K PM de RLI, que es esto que tengo aquí, que es igual a esta función, de hecho. Ok, y aquí viene lo que pensé que ya estaba así como claro, pero que no. Ok, entonces hasta aquí vamos bien, ¿no? Frontera, entonces ahora con esta nueva función característica recalculo las sumas para esa partición y esa función característica y obtengo que estas sumas superiores son justamente las medidas de los rectángulos que contienen esos puntos de la frontera y las sumas inferiores son 0 en este caso. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ah, sí, pueden demostrar y esto por el tiempo no lo voy a hacer yo tampoco. Entonces, lo pueden intentar demostrar, no es difícil hacerlo. Y en dado caso de que no pueden hacerlo, le pueden preguntar a Juan mañana. Entonces, pero es sencillo hacerlo. Nada más que ya no quiero estar llenando de tantas cosas, pero bueno, voy a justificar ese paso que fue el que varios no les quedaba muy claro. O sea, en general, si yo tengo una partición de un rectángulo R, n dimensional, y tengo un subconjunto de ese rectángulo, entonces pueden demostrar que las sumas superiores de ese conjunto para esa partición
menos las sumas inferiores de ese conjunto con esta partición son iguales a las sumas superiores. O sea, y de hecho yo aquí prácticamente ya lo hice, pero de perdón, de la frontera. Entonces, justamente este fue el resultado que utilicé para decir que las sumas superiores de esta función característica para esta partición P menos las sumas inferiores de esta función característica para esta función P son iguales a las sumas superiores de la función característica aquí. ¿No? Y de hecho es lo que hice con esto, fíjense, esto de aquí ya me dio que es precisamente esta diferencia con la partición prima. Pues digamos, ese resultado es general, por eso lo puse aquí. Entonces, de lo que tengo aquí, esta diferencia con la partición P' es igual a esta suma de áreas, pero esta suma de áreas es justamente las sumas superiores de la función característica en la frontera para la P'. Y estas cosas, bueno, y esto es esta suma, y eso es menor que épsilon. O sea, realmente esto de aquí sería las sumas superiores de esto, que es creo lo que no te había quedado claro, ¿no? Al de ir ayer, o digo el viernes. Pero esto vale 0. Pero esto es exactamente lo mismo que esto, y esto es menor que épsilon porque es igual a esto de acá. Y entonces como el J, ay, ¿por qué pongo así esto? El contenido de Jordan exterior de la frontera, porque lo que quiero ver, no hay que perder de vista eso, quiero ver que el contenido de Jordan de la frontera es 0. Por eso justamente hice eso de centrarme en los puntos de la frontera acá. Entonces, este es contenido de Jordan superior de la frontera es igual al ínfimo de las sumas superiores de la función característica en la frontera P'. Y esto sabemos, por definición de ínfimo, y esto ya lo habíamos visto antes, que está acotado por las sumas superiores, ¿no? Y esto pues es menor que épsilon. Pero esta cosa es mayor o igual que 0. Entonces tenemos que 0 es menor o igual que esta J arriba, es menor que épsilon. Entonces esto lo que quiere decir es que J arriba de U, de la frontera de U, es 0 justamente. ¿Ok? Y además, o sea, y ahora nos falta ver que el contenido interior es 0 también de la frontera, ¿no? Pero nosotros sabemos que, o sea, tenemos que 0 es menor o igual que las sumas inferiores de cualquier conjunto, en este caso de la frontera, y estas son menores o iguales que las sumas superiores de la frontera. Y como esto es menor que épsilon, y de hecho es 0, entonces esto está acotado entre 0 y 0, entonces J abajo de la frontera también es 0. Y entonces tenemos que J abajo es igual a J arriba, que es igual a J por definición, y eso hemos encontrado que es 0.
y ya tenemos la primera parte demostrada. Creo que ya mejor, creo que ya no hay duda de esto, ¿no? Esto de hecho lo voy a borrar porque ya vimos que es 0, entonces, así. Profe, eso justamente que acaba de borrar, dijo que era igual, pero ¿a cuál de las dos sumas es igual? Perdón. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Esto a estas, ¿no? O sea, porque aquí sería más 0, entonces, y esto ya vimos que es precisamente la suma desde igual a 1 hasta acá de las áreas de los rectángulos que contienen a la frontera, los puntos de la frontera. Pero por otro lado ya habíamos visto que esa diferencia del axiu es justamente esa suma de áreas. Y por hipótesis de que es integrable en P, entonces en R es integrable en un subrectángulo, esto es menor que epsilon. Entonces, estas sumas son iguales a esta, y esto es igual a esta de acá. Entonces, estas sumas, como esta vale 0, pues son iguales que estas de aquí. Aunque realmente pues ya no necesitamos eso, ¿no? Lo que queríamos era esto de acá, que este sea. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces creo que ya se entiende mejor, ¿verdad? Lo que habíamos hecho. Sí, es que a veces uno le da a agarrar así, como en los libros y ya. Pero sí, así sería, ya estaría más justificado así, totalmente. Entonces, este es un resultado general, de hecho, no nada más para la función característica, por eso lo puse aquí. Entonces, siempre que tengo un subconjunto de un rectángulo, esa propiedad que demostramos aquí, esta, que es esta de acá arriba, se cumple en general con la frontera. Y entonces, si se fijan en esta demostración, otra cosa que quería sacar, que era justamente esa, o sea, este de aquí, y de hecho ya lo tenía acá, esta cosa de aquí es menor que epsilon. No, desde igual a 1 hasta acá. Y además, estos rectángulos cubren a toda la frontera, ¿no? O sea, porque justamente así los tomé. Son los rectángulos que tienen puntos en la frontera. O sea, si X pertenece a la frontera, entonces pertenece a uno de estos y entonces está en la unión y ya. Y esto no les recuerda como que a lo de medida de Lebesgue 0. Claro, nada más que aquí tengo la frontera, ¿no? No un conjunto en general. Entonces, bueno, ahorita lo pongo. ¿Y ahora qué horas son? Las 5. Entonces, nada más para acabar esto y si quieren ahorita le paramos un poco. Faltaría el regreso. Pero ese ya es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué tal si lo hacen ustedes para que sigamos avanzando? Ya es más sencillo que esto, o sea, hay que suponer que el contenido de la frontera es 0 y entonces eso quiere decir que se cumple esto de aquí. Y entonces la diferencia de las sumas superiores para la función característica en la frontera, en la partición P menos las sumas inferiores de la característica de la frontera es menor que epsilon. Y entonces se aplica otra vez ya esta propiedad de manera directa, y entonces se obtiene que esa diferencia es menor que epsilon justamente por hipótesis, y entonces la psi de u es integrable en R y j de u existe. O sea, a ver, voy a poner, supongamos que j de la frontera es igual, este ya es más rápido. Entonces, por la definición, cuando vimos esto que puse, era 1.5.2
Eso quiere decir que J de la frontera es igual a J abajo, es igual a J arriba. Entonces, por el teorema 1.5.1, que esto se cumpla quiere decir que la función característica de este conjunto es integrable. Entonces, si de la frontera es integrable en un rectángulo R contenido en U. Entonces, haciendo todo este juego de la partición, los puntos en la frontera, etcétera, o bueno, tomando la definición de integrabilidad, esto quiere decir que las sumas superiores de la función característica esta son menores que epsilon. Y entonces haciendo el mismo juego se ve que esta parte es igual a 0 y entonces esto, por esta propiedad o por lo mismo que hice acá, es lo mismo. O sea, realmente es como un sí solo sí. Es lo mismo que ese arriba de xi de up menos ese abajo de xi de up. Y eso es menor que epsilon por lo que tenemos aquí. Entonces, eso lo que quiere decir es que xi de u es integrable. Claro, aquí existe una partición tal que, etcétera, etcétera, pues es AP, ¿no? Es integrable en R. Y eso lo que quiere decir entonces es que este U es Jordan medible. ¿No? ¿Se acuerdan? Si esta función es integrable en el rectángulo R que contiene a U, entonces eso significa que U es Jordan medible y ya. Entonces, si quieren, porque yo voy a tener que dejarlos como 5 minutos antes, entonces regresamos a las 5:15, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, ¿qué hora? Entonces déjenme parar este video. Y sí se ve, ¿verdad? Es que luego creo que se pone y no se ve. No, sí se ve. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estar sacando propiedades y propiedades de estas cosas. Entonces, teorema 1.53 va a ser la definición alterna de contenido de Jordan 0, contenido de Jordan 0, no contenido de Jordan. Y eso viene justamente de la demostración que hicimos acá, o sea, de esta observación que puse en rojo, que tengo un montón de parches cuya suma de sus áreas o de sus medidas, áreas en este caso porque son rectángulos, son menores que epsilon, y además forman una cubierta del conjunto, en este caso fue la frontera, pero eso se va a cumplir en general. Vamos a poner entonces si U es un subconjunto de Rn acotado, o más bien, un subconjunto de Rn acotado tiene contenido 0, entonces acuérdense que ya contenido 0 quiere decir contenido de Jordan y medida 0 quiere decir medida de Lebesgue. Entonces tiene contenido 0. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe una colección de rectángulos n dimensionales cerrados y es una colección finita, aquí forzosamente finita, n-dimensionales, tales que, lo que había puesto ahí, número 1,
la unión de todos ellos cubra al conjunto. Y número 2, que la suma de todas sus áreas sea menor que epsilon. Entonces, acá nos salió en el caso particular de la frontera. Pero esa misma idea se aplica cuando tengo cualquier conjunto. Entonces, cualquier conjunto acotado que cumpla con estas dos propiedades, o sea, que exista esta colección finita, en el caso de Lebesgue, es cualquier colección, finita o infinita. Aquí es finita nada más. Entonces vamos a decir que tiene contenido de Jordan 0, contenido 0. Es decir, que no tiene área. Entonces ya tienen que tener claro ahorita que contenido de Jordan es la idea, es la definición formal de lo que es el área, digamos, en general, en n dimensiones. Bueno, en general, entre comillas, del área que conocemos. Y la medida de Lebesgue es la generalización de esa medida de Jordan. Y eso es algo que no vimos, eso ya lo verán en su momento. Nosotros nada más vimos cuando tenía medida 0, que era lo que nos importaba para que una función fuera integrable. Entonces la demostración es, siguiendo las ideas que hicimos ahí, entonces no me quiero tardar mucho ahí. A ver, vamos a hacer la ida. Sería, vamos a suponer que tiene contenido de Jordan 0. Entonces supongamos que U tiene contenido de Jordan 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la función característica en ese conjunto es integrable. Es la misma idea de la demostración anterior, es integrable. Y esto por el criterio de Cauchy, lo que significa es que para todo epsilon mayor que 0 existe una partición del rectángulo que contiene a este U, tal que las sumas superiores de esta función menos las sumas inferiores de esa función característica son menores que epsilon. Ok, entonces usando lo que ya aprendimos, a ver, de aquí ya es directo, ¿no? O sea, como U está contenido en R, si le puse 1 o qué le puse, sí. Como U está contenido en R, entonces IP es partición de R que genera R mu subrectángulos y U está contenido aquí, entonces eso significa que U está contenido en la unión de todos estos. ¿No? Entonces, si X es un punto de aquí, entonces X es un punto de R. Es decir, X está en alguno de estos. Trivialmente. Y usando la propiedad que puse acá, entonces suma superior del conjunto U, si lo quieren poner así en vez de la función característica o con la función característica de esa partición, es igual a la suma superior de esa partición de la frontera de ese conjunto. Entonces le voy a poner un asterisco. Y entonces por asterisco azul, que tenemos que S arriba de XUP menos S abajo de XUP es igual a S arriba de Xi de la frontera P. Y como esto es integrable, es menor que epsilon, y esto es igual a esto, entonces esto es menor que epsilon. Y ahora esto, ya vimos en la demostración anterior que es precisamente, nada más que ahora ya no van a ser los rectángulos especiales que agarré allá, sino aquí en general, los rectángulos que contienen
puntos de la frontera de U. Entonces, este S es precisamente la suma desde igual a 1 hasta mu de los M's RIs. Entonces van a haber varios que se hagan 0, seguramente. Ah, no, de hecho ya los estoy considerando al quitar el M mayúscula, ¿no? Justamente. Y esto es menor que epsilon. Y entonces se cumple 1 y 2. Bueno, sí, aquí no es sobre todos los, sería hasta cierto K. Vamos a hacerlo. Sí, porque, o sea, digamos que si entendimos la demostración anterior, aquí sería, estos serían los MI sobre la frontera. Entonces, van a sobrevivir muchos, pero no todos. Entonces, van a sobrevivir K de esos. Y aquí, como esos K están contenidos en todos los mus, pues esto también va a estar ahí adentro. Y ya está, ¿no? Y ahora el regreso, tenemos que suponer 1 y 2 válido. 1 y 2 se cumplen. Entonces, tenemos que dar una partición. Entonces, 1 y 2 se cumplen, es decir, U está contenido en U desde igual a 1 hasta K de RI y la suma desde igual a 1 hasta K de M de RI es menor que epsilon. Eso lo tenemos por hipótesis. Entonces, sea P una partición del rectángulo R donde está contenido el U. Lo pongo así. De manera que esta partición contenga a todos los vértices de los RKs que tengo aquí. ¿Sí? O sea, es más o menos lo que hicimos acá. Cuando pintábamos nos quedábamos con una parte, entonces, y con estos generamos una partición, es lo que estoy diciendo ahí. Aquí. Entonces, de nueva cuenta, ahora la suma superior de la función característica de U con esa partición P va a ser igual a la suma, o sea, la suma es lo mismo que dije acá de I igual a 1 hasta mu de los MIs de esa función característica por los M's de raíz, pero muchos de esos van a ser 0. Entonces esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta acá de los M de raíz. Y esto es menor que epsilon por hipótesis. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿La K que va en la propiedad 1 y la propiedad 2 es la misma? Sí, es la misma casi. Porque yo había pensado que esa K medía la cantidad de rectángulos donde está la frontera, ¿no? Exacto. Bueno, en Pero este es caso donde está el posible que... conjunto. ¿Dónde está el conjunto? Sí, porque aquí es un conjunto en general, Ajá. no necesariamente la frontera. O sea, tenemos este conjunto. Ahora, bueno, aquí esto tiene medida, ¿no? Y lo que hacemos es lo metemos aquí. Y entonces este conjunto lo puedo encerrar en un número finito de estos rectángulos. Ajá. Entonces, estos rectángulos serían todos estos donde lo estoy encerrando, que contienen a todo el conjunto, no nada más a la frontera. Es que ahí me queda la Todos duda estos. porque la diferencia de las sumas de XU
dan la de la frontera, ¿no? De la suma superior con la suma inferior. Ajá, aquí. Ajá. La cual se escribe como la sumatoria de los rectángulos desde I hasta acá. Ajá. Ajá. Y esos rectángulos, yo había entendido que eran los rectángulos que contenían a la frontera nada más. Ajá, justo. Ajá, y ahí me queda la duda, porque entonces o son los que contienen nada más a la frontera o los que contienen a todo el conjunto. Digamos, son todos los que contienen a todo el conjunto, donde está aquí. Ajá, esos serían los de todo Y el luego, conjunto. ajá, y luego de esos, cada de esos son los que cubren como que a la frontera de ese conjunto, Ajá, de esa cantidad de los mus, digamos. O sea, porque realmente, o sea, aquí el dibujo no ayuda porque esta cosa tiene área. Pues, digamos, por ejemplo, algo que no tiene área sería como esta cosa. Entonces, más bien, o sea, todos los rectángulos serían, por ejemplo, estos, que contienen a todo el conjunto, pero a la vez como que a toda la frontera, digamos. ajá, pero justamente en un conjunto que es igual a la frontera, ¿no? Pero ¿y si no es así? Si no es así como aquí, entonces Ajá, van a haber varios, por ejemplo, todos estos. O sea, todos estos serían los mus. Y luego de sí, todos estos, los que tienen a la frontera solamente serían K de esos. exacto. K de esos. Ajá, Entonces, justo por eso aquí o sea, aquí realmente tuve que haber puesto los Ks. No, perdón, los mus. No, aquí sí son los Ks, los Ks. Ujú. Y estas son menores o iguales que la suma sobre todos los mus, ¿no? ajá, Y esas son las que son menores que epsilon por esta cosa de aquí. ok, Así ya quedaría, ¿no? sí. Pero entonces sí se va a cumplir que U es subconjunto de los rectángulos que contienen a la frontera. No A estaría al ver. revés la comprensión. Sí, está al revés, perdón. Pues realmente U estaría metido aquí, ¿no? Am, ¿cómo salvamos eso de ahí? Mm, sí, así. Ah, no. Sí, sí, lo había puesto mal, ¿verdad? Entonces, aquí cómo concluyo que esto está metido en los Ks. Bueno, ¿cómo justifico más bien? Pues es que pareciera que no, ¿no, profe? O sea, cualquier conjunto que tenga interior distinto del vacío no se va a cumplir. Ah, ya, pero aquí estoy suponiendo que tiene contenido cero. Ah, entonces Sí, pero ese dibujo no. qué idiota. Sí, 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 sí. Sí, gracias por. Ah, ya. Con Sí, eso me había ese dibujo confundido, ya no. pero Sí, 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 sí. Sí, porque estamos suponiendo que tiene contenido cero ya, sí. Sí, perdón, este dibujo que estoy poniendo es para el otro. Sí, perdón, discúlpame. no, no se No, no, preocupe, profe. no. Entonces, sí estaba bien esto así. Y entonces esto yo quito y estaba bien así, ¿verdad? Sí, perdón, ahí. Sí, es que luego esas cosas uno no las ve.
como ahorita se pone. Pero entonces ya, sí estaría, ¿no? Así bien, ahora sí. Y entonces acá es donde estoy mal, aquí es, pero estuvo bien que me dijeras porque ya estaba poniendo aquí esto erróneo. Entonces acá sí estoy suponiendo que se cumple con esto. Entonces, sí, gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Luego esas cosas parece que no, pero confunden más. Entonces, ahora sí ya está correcto, ¿no? Es porque estamos poniendo que tiene contenido cero. Y entonces acá se cumple 1 y 2, o sea, este y este. Entonces tomamos la partición de este rectángulo que contiene a U y esta partición que contenga todos los vértices de estos rectángulos. Entonces, ahora sí, el dibujo aquí sí sería el que había puesto así. Y entonces todos esos RKs, ahora sí es que estaba poniéndolo mal. Serían todos estos, ¿no? Los que cubren a todo el conjunto. Todos esos RKs. Y entonces de ahí generó la partición que contenga todos los vértices de esos rectángulos que están tapando al conjunto. Entonces, digamos como si fuera esta partición. Así. Ok. Y entonces, ahora sí esta suma superior de estos X es igual a la suma sobre todos los rectángulos de mi partición que ya estoy tomando como K, de hecho. Sí, ¿verdad? Y entonces esto es menor que, bueno, y esto es por ser la función característica y está cubriendo a todo el conjunto, entonces esto es MRI y esto es menor que epsilon. Y entonces lo que quiero demostrar es que tiene contenido cero, ¿verdad? Entonces de aquí es como en la prueba anterior, o sea, ya tengo que esta suma es menor que epsilon, entonces, ya sé que cero es menor o igual que esta suma, sí, P, ¿verdad? Sí, y esto es menor que epsilon, entonces esto lo que quiere decir es que el ínfimo de esta cosa es precisamente cero, ¿no? Bueno, antes de hacer más bien, porque si no se va a ver. Lo que dice esto es que esta suma es, no, ya sé, que tenemos que usar las propiedades que ya habíamos visto antes, es decir, cero es menor o igual que la J superior del conjunto U y esa J superior es menor o igual que esta S. Sí, sí, ¿verdad? Y entonces esto lo que me dice es precisamente que el contenido superior, bueno, exterior, perdón, es igual a cero. Y además sabemos que J abajo, o sea, realmente aquí hubiera puesto todo, pero ¿por qué lo puse así? Es menor o igual que J arriba, y esta J es menor que epsilon también, pero de hecho es cero, igual que antes. Entonces, esta J es cero y por lo tanto J arriba, J abajo es igual a J de U. ¿Sí está bien? Si no, sí, sí hay que checar, ¿eh? Porque luego cometo ese tipo de cosas que creo que sí, ¿verdad? ¿O no? No, creo que sí, pero Sí. Sí, su compañero que ahorita me hizo la observación, que no me fijé cómo se llama, pero
Sí, muchas gracias. Cada que vean algo así, no duden en decir, no hay nada. Muy bien, entonces, este, otra manera equivalente de ver si algo tiene contenido cero, bueno, más bien, una manera de ver si algo tiene contenido de Jordan cero, es ver si se puede cubrir con un número finito de parches, de tal manera que la suma de sus longitudes sean menores que epsilon. Y de aquí se ve claramente que si algo tiene contenido de Jordan cero, entonces tiene medida de Lebesgue cero, ¿no? Pero a la inversa ya no se cumple necesariamente. Entonces déjenme... es que estoy pensando que también hay una forma equivalente de hacer esto. Sí, es decir, un conjunto también va a ser Jordan, o sea, un conjunto, de hecho, y de hecho eso sí viene también de la demostración de acá. Un conjunto va a ser Jordan medible, sí, solo sí, o sea, y eso ya lo demostramos, su frontera tiene contenido de Jordan cero, pero justamente por este teorema va a querer decir que tapemos la frontera con un número finito de rectángulos, tales que su suma sea menor que epsilon. Entonces, es importante que lo tengamos así. Entonces, déjenme ponerlo. Teorema 1.5.4. Entonces, un subconjunto de Rn acotado es Jordan medible. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe una colección finita de rectángulos cerrados n-dimensionales. Bueno, y sobra decir que igual que en Lebesgue, se puede obtener una definición equivalente en términos de conjuntos abiertos también. Entonces no hay ningún problema con eso. Pueden ser cerrados o abiertos, no importa. Entonces, existe una colección finita de cerrados n-dimensionales, tales que, entonces, número 1, la frontera esté contenido en todos estos. Y número 2, que la suma de las longitudes de esas cosas, bueno, de las medidas n-dimensionales sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, o sea, realmente es como poner esto en términos del teorema anterior que ya habíamos puesto. O sea, como U es Jordan medible, o sea, más bien, U es Jordan medible, sí, solo sí, del teorema que acabamos de ver al principio. Su frontera tiene contenido de Jordan cero y por definición, o sea, por el teorema anterior, eso pasa sí, solo si se cumple 1 y 2. Y ya. Entonces, ¿cómo vemos si un conjunto es Jordan medible? Bueno, vemos su frontera, y si su frontera tiene medida de Jordan cero, es decir, si la podemos cubrir con un número finito de rectángulos, tal que sus medidas sean menores que epsilon, entonces, no, más bien, si quiero ver si un conjunto es Jordan medible, tomo su frontera, veo si lo puedo cubrir así, y entonces por esto de aquí es Jordan medible y ya. Entonces es una forma más sencilla de ver si algo es Jordan medible o no.
o con las integrales, no importa. Ok, entonces lo siguiente sería lo que les había mencionado. Y para eso ya tenemos un contraejemplo, ¿no? O sea, de hecho es cierto, siempre es cierto que si el contenido de Jordan de un conjunto acotado es cero, entonces la medida de Lebesgue de ese conjunto es cero. ¿Sí? Y la demostración de eso es trivial, ¿no? O sea, porque justamente si tiene contenido cero, entonces existe esta colección finita de intervalos cerrados tales que cumplen esto, y justamente eso es la definición de medida de Lebesgue cero. Entonces puede ser finita o infinita, pero el inverso ya no es cierto porque tengo que partir de una infinita, de una cubierta infinita. O sea, esto que está aquí me dice que estos cerros son una cubierta abierta de S. Y entonces ya se imaginarán, como necesito tomar una cubierta finita o una subcubierta finita de una cubierta infinita, si el conjunto tiene medida de Lebesgue cero, entonces necesito forzosamente que ese conjunto sea compacto para que pueda tener el inverso. Entonces, el resultado que está aquí, que se sigue del teorema, es cierto para cualquier subconjunto de Rn acotado. Acotado. Y el regreso va a ser cierto solamente si el conjunto es compacto. Y entonces les había mostrado el ejemplo o sea, si tenemos el conjunto A que sean los racionales intersección del intervalo 0, 1, entonces ya habíamos visto que tiene medida de Lebesgue 0, ¿no es cierto? Sin embargo, la frontera de es todo el intervalo 0, 1. Y el contenido de Jordan de esta cosa, o sea, sí es Jordan medible. Pues es el área de este intervalo, o sea, la longitud. Esto sería 1. Entonces, este es un contraejemplo de que el inverso no siempre pasa, a menos que el conjunto sea compacto. Porque entonces el teorema 1.5.3 es un sí, solo sí, porque estamos hablando de conjuntos acotados. ¿Cuál? ¿El 1.5.3? Ajá, porque bueno, ahí probamos un sí, solo sí, ¿no? Sí, aquí es un sí, solo sí, pero sí, esto se cumple para cualquier conjunto acotado. Entonces, para tú ver si ese conjunto acotado tiene contenido cero, tú lo único que necesitas hacer es cubrirlo con un número finito de rectángulos, tales que la suma de sus áreas sea menor que epsilon. Y a la inversa, si se cubren así, entonces tienes un conjunto con contenido cero. Pero recuerda que cuando estamos hablando de medida de Lebesgue, es casi la misma definición que tenemos aquí, pero la colección puede ser infinita en general. Ah, ok, Entonces, o sea, ahí la parte de regreso no nos está diciendo que es medida de medida, que es cero. no, 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 no. Sí, esto tiene contenido cero, sí existe una colección finita de intervalos tales que pase esto.
Y si tengo una colección finita de intervalos que pase esto, entonces tiene contenido 0. Pero aquí no me está diciendo nada de Lebesgue. Ah, ok, ok. Sí, yo estaba dando Porque por hecho Lebesgue, que eso era el sí, Excel. claro, porque Lebesgue, para Lebesgue es lo mismo, pero la colección puede ser en general infinita. En general puede ser finita también, pero en general es infinita. Y cumple lo mismo, que es una cubierta del conjunto que tenemos. Y además la suma de sus medidas es menor que epsilon, pero infinita en general. Y para que sea Jordan medible, la cubierta tiene que ser finita. Esa es la diferencia. Y entonces, evidentemente eso va a pasar porque cuando yo tenga el Lebesgue así como está aquí, esta cosa es una cubierta abierta de S. Y si ese es compacto, entonces yo de aquí voy a poder sacar una subcubierta finita y entonces voy a ver que tiene contenido de Jordan 0 también. Pero en general no es cierto. ¿Ok? Entonces con ese vamos a concluir. Ok, entonces es el teorema 1.5. Entonces, si ese es un bueno, le he llamado U todo el tiempo, entonces si U, su conjunto de Rn es compacto, entonces, si tiene, ese le pongo, si tiene contenido de Jordan 0, va a tener medida de Lebesgue 0. Y si tiene medida de Lebesgue 0, va a tener medida de Jordan 0. Entonces, por eso era muy importante demostrar el teorema de Heine-Borel, porque tiene muchas implicaciones teóricas después, ¿no? Como esta. Entonces, a lo mejor encontrar una cubierta infinita es difícil, pero como si es compacto el conjunto, pues ya simplemente muestro que es Jordan medible y ya puedo ver si mi función es integrable o no con el teorema de Lebesgue que había visto. Entonces, lo que dice esto es que medida de Lebesgue es más general que la de Jordan, ¿no? Pero si son compactos, entonces solamente medida 0 es lo mismo que contenido 0. Entonces, la ida es, supongamos que J de U es igual a 0. Entonces, como U es compacto, eso quiere decir que es cerrado y acotado por el Heine-Borel. Y entonces, como es acotado, entonces por el teorema 3, 1.5.3 que acabamos de ver, eso significa que existe una colección finita de rectángulos RL tal que cubren, ay, ¿por qué insisto con el S? Tal que cubren a U y tales que la suma de sus longitudes, no, porque no es que el SK, es que cambié todo aquí. M de raíz L le puse, bueno, da igual que índice le ponga, es menor que epsilon, ¿no? Y entonces trivialmente, pues esto es por la definición de medida de Lebesgue 0. Este conjunto tiene medida de Lebesgue 0. Sí, entonces es trivial la ida. Y en el regreso es donde vamos a ocupar el hecho de que sea compacto. Entonces, ya para terminar, si la medida de Lebesgue de U es igual a 0, entonces, por definición,
Esto quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existen, y acuérdense que ya pueden ser cerrados o abiertos. Entonces, existen estos rectángulos desde igual a 1 hasta infinito, tal que cubren a U, y tales que la suma de sus longitudes, bueno, aquí le puse I otra vez, K, que sean menores que epsilon. Entonces, esto justamente es definición de cubierta. O sea, digamos, T1 tenemos que es una cubierta abierta. De U. Pero como es compacto, por definición, toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Entonces, existe una subcubierta finita, no sé, digamos, RLK, desde K igual a 1 hasta M, tal que U está cubierto por esta cosa. Perdón, no es infinito, ya es una subcubierta finita de RLK. Y número 2, la suma desde igual a 1 hasta infinito de M de RI por las propiedades de las series es pero que es menor que epsilon, perdón. La suma desde que le puse K igual a 1 hasta M de R de K es menor que la suma desde K igual a 1 hasta infinito de M de RK, porque estos están contenidos acá, ya que es una subcubierta. Entonces, y estos son menores que epsilon por hipótesis. Entonces, por lo tanto, tengo 1 y 2 para, o sea, por lo tanto, aquí está, no existen estos intervalos tales que cubren y sus longitudes son menores que epsilon. Por lo tanto, el contenido de Jordan de U, 0. Y ya está. Entonces lo que sigue va a ser probar propiedades de Jordan y luego definir la integral sobre un conjunto, sobre conjuntos Jordan medibles. Ya para pasar a lo del Fubini. ¿Okay? Bueno, pues entonces aquí le dejamos porque creo que ya son las 6. Vale, gracias.